Mm, mm, mm. Sí, Yo me voy a silenciar, discúlpenme, y a apagar la cámara. Después silencio, vuelvo silencio. cuando termine el power. Silencio, no hay problema. Bueno, estoy grabando y que por me olvidé. Si puse a grabar, vamos, creo que sí. Cuando comparten, ¿sabe cómo se puede ver si estoy grabando? ¿No? Si dice en algún lado, no se dice en ningún lado. Yo tengo en el margen superior izquierdo, dice grabando con una Ah, lucecita. listo, listo. Porque cuando compartís dejás de tener esa lucecita y no, supongo, sí, si dice que está Ah, grabando, está grabando. tal vez en la Bueno, raya verde aparece un circulito rojo titilando. mirá, es Ah, eso. Joya. Gracias, Denis. Genial. Bueno, nada, vamos a continuar. Hoy vamos a entrar, bueno, seguimos en la unidad 2, ¿sí? Vamos a entrar un poco en el tema más nodal, que tiene que ver un poco con aprendizaje, ¿no? Que venimos como, viene subiendo y bajando un poco el tema, hicimos toda la entrada, y esta clase es como la, la introducción de la discusión temática en relación al aprendizaje y un poco como la antropología vio estas cuestiones, trabajó, las repensó, las fue elaborando, ¿sí? Así que vamos a centrarnos principalmente en dos textos, ¿sí? Este de Leigh Baker y el de Rogoff, que es donde vamos a tratar de abordar esto un poco del aprendizaje y cómo han sido abordadas las cuestiones desde la etnografía, ¿sí? Como siempre, mínimamente, el repasito, esto es un vicio muy docente, pero es un vicio al fin. Venimos con el enfoque histórico etnográfico, vimos una serie de categorías centrales, huellas históricas, vida cotidiana, práctica, experiencia. Centramos un poco la discusión en la idea de proceso y de cómo lo que trabajamos son múltiples procesos articulados, poniendo el foco en un aspecto, y que es una división además analítica, ¿no? Después centramos un poco en poder analizar cómo la antropología de alguna forma ha pensado los procesos de construcción de conocimiento y qué relación, sobre todo la etnografía clásica, ha tenido pensando estas cuestiones. Retomamos algunos textos para ver cómo esto se articulaba en la relación nosotros-otros y cómo en esa relación podíamos encontrar huellas para pensar los procesos de construcción de conocimiento. Hicimos una analogía de esa misma relación y esa misma tensión entre nosotros otros y cómo los otros producen conocimiento, cómo nosotros producimos conocimiento y cómo esa interrelación es de alguna forma lo que se produce y se construye en la antropología. Y a partir de ahí empezamos a pensar cómo esa tensión también, ese intersticio, como decía Rockwell, a partir de los procesos de construcción de conocimiento que se despliegan en el ámbito de lo educativo y en el ámbito de lo escolar. Vimos un poco Rockwell y vimos tres procesos vinculados al análisis de la relación entre lo educativo y lo escolar que plantea Rockwell a partir de analizar resistencia, apropiación y subversión, y tratamos de darle un poco de densidad en relación a cómo podríamos utilizar estas categorías para pensar de alguna forma los procesos de construcción de conocimiento, como ella de alguna manera planteaba para poder dar cuenta de la articulación entre el enseñar y el aprender, había que mirar los intersticios. Y un poco trajimos algunas cuestiones del planteamiento que hago en algún texto en relación a poner el foco en el quehacer cotidiano y del quehacer cotidiano poner el foco en las prácticas, ¿no? Porque es en el lugar de las prácticas donde uno puede registrar estos procesos de articulación o de tensión entre la enseñanza y el aprendizaje, entre lo escolar y lo educativo, entre nosotros y el otros. Es a partir de ahí que podemos pensar. Bueno, ahí estuvimos hasta la última clase, que bueno, tuvimos repasar los textos de ustedes, que hoy volveremos a ver un poco al final. Entonces, volvemos nuevamente a la unidad 2 y nos ubicamos un poco en cómo la etnografía, o cómo desde la antropología se han problematizado estas cuestiones. Pero antes me gustaría como mínimamente hacer un poco de estado del arte, una generalización odiosas, porque como toda generalización son odiosas, y que puedan tener una idea global de
tres grandes enfoques en relación al aprendizaje, ¿no? que tienen sus divisiones internas, obviamente, ¿no? Pero que son medio clave para entender dónde estamos parados y cómo la antropología se mete en la discusión con esos enfoques en relación al aprendizaje, ¿no? Tenemos el primero, que tiene que ver con el siglo, con el final, el principio del siglo XX, digamos, ¿no? Y es el desarrollo del conductismo, que tiene que ver con registrar básicamente las conductas, el concepto de creer que podemos registrar el hacer del sujeto en términos de conducta, ¿no? Y cómo esas prácticas en términos empíricos podían dar cuenta de dar indicios de cómo los sujetos se comportaban, ¿no? No es necesario que amplíe mucho, en antropología se discute bastante, ¿sí? Con el conductismo. Son teorías que de alguna forma han ido quedando en desuso, muy en desuso, ¿sí? Muy en desuso. Obviamente que son retomadas después por ciertos enfoques cognitivistas, pero en términos duros el conductismo ha quedado bastante desterrado, tiene que ver con la idea de estímulo-respuesta, y seguramente deben haber visto cuestiones que tienen que ver con Skinner, con Pavlov, el perro de Pavlov, la cuestión de que cómo se asocia el perro con la alimentación y cómo eso produce un estímulo, una respuesta, ¿no? Hay algunas teorías que yo no sé en qué situación o en qué momento la cursó cada uno de ustedes, pero algunas cosas de estas han sido retomadas por ciertas corrientes asociadas a la antropología biológica, ¿sí? Bastante complicadas y complejas en la década del 70. ¿Sí? Algo se veía antes en la materia de antropología biológica, ¿sí? Que tenían que ver con cómo ciertos principios de conducta estaban vinculados a ciertas características fisiológicas, ¿no? Y algo que en la antropología hemos discutido un montón, y en sus inicios hemos repensado un montón, pero lo sorprendente es que, bueno, década de 70, 80 aparecen redefinidos y toman de base teórico-conceptual algunas cuestiones vinculadas al conductismo y a la asociación, sobre todo, de que es posible registrar una práctica y que esa práctica está dando cuenta del proceso cognitivo del sujeto, ¿no? Bueno, conductismo es una de las corrientes centrales, digamos, y es central sobre todo porque es de alguna forma con las que salen a discutir las otras dos, ¿sí? O las que redefinen las otras dos, y es clave porque tiene que ver sobre todo con eso. Y la primera, la que entra a discutir, y en realidad es previo al constructivismo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Dale, Denis, dale. Antes que pases a la segunda, Dale. hace poco leí algo sobre esta base que hay en el uso de las redes sociales de recompensa, como los likes y demás, bueno. Algo de la recompensa y ese uso adictivo. ¿Eso tendría que ver con ese enfoque conductista, esa visión de estímulo-respuesta en... Tendría que ver más con el cognitivo, no con el conductista, ¿sí? Porque el conductismo era muy básico en el sentido de asociaba un tipo de acción que vos ejercías sobre un individuo, un sujeto X, un animal, ¿sí? Con una respuesta inmediata. Y hay una correlación directa entre ese estímulo y esa respuesta. Hoy, las redefiniciones que es difícil, porque bueno, yo tengo una discusión grande con todos los cognitivistas en términos teóricos, la antropología tiene una discusión, pero hoy de alguna forma el cognitivismo retoma la idea de que hay correspondencia entre el estímulo y la respuesta, pero de una manera mucho más compleja. No, yo lo asociaría al cognitivismo. Ahora, no sé qué decía el texto que leíste, Denis, eso no tengo ni idea. Eso no sé, porque habría que ver qué dice el autor, cuál es el enfoque del autor. Lo que pasa es que hay una diferencia entre conductismo y cognitivismo que es como bastante central y tiene que ver con lo observable, ¿sí? Los cognitivistas van a hablar de procesos cognitivos internos, ¿sí? Y a partir de esos procesos cognitivos internos conceptualizan los procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? Entonces el aprendizaje es un proceso, si se quiere, sí, de adquisición, pero no es una adquisición en base a estímulos, sino en base a multi-estímulos, ¿sí? A muchas dimensiones de estímulos. De hecho, seguramente ustedes deben haber
oído hablar de las inteligencias múltiples, en ciencia de la educación el cognitivismo está muy presente, ¿sí? Esta idea de múltiples formas que el sujeto tiene para conceptualizar, ¿sí? Y cómo la idea de que podemos construir imágenes internas sobre procesos externos se articula, ¿sí? El cognitivismo, de alguna forma, está muy enfocado sobre todo en las formas en que se va a construir el conocimiento, ¿sí? En las formas en las que el sujeto va, ya no estamos hablando del reino animal, de ninguna manera, estamos hablando de los seres humanos, de las prácticas. Ellos no van a hablar de prácticas, pero bueno, sí, algunos antropólogos cognitivistas pueden llegar a hablar de práctica, pero de qué forma los sujetos despliegan el proceso de apropiación del mundo, algunos dirán natural, otros social, algunos dirán socionatural, habrá múltiples formas, y cómo esas prácticas generan transformación, cómo esas prácticas se dan cuenta en procesos internos de procesamiento de la información del sujeto. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, hay mucho de la teoría cognitiva o de ciertas teorías cognitivas en los diseños de programación. ¿Por qué? Porque las teorías cognitivas en general le ponen un peso muy fuerte a la lógica como organizador de un sistema, ¿sí? Para ellos, digamos, estamos generalizando, ¿sí? Acá hay enormes variedades, ¿no? El objetivo no era ver el cognitivismo hoy, sino al contrario, entrar al constructivismo, que es de donde ahí se instala la antropología. Pero de alguna forma lo que estos autores van a plantear es que vos funcionás en base a una red de opciones posibles, de vinculaciones, de generación de información. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros, no? En principio, en principio dos cosas. Son culturales, son sociohistóricas, ¿sí? Y naturalizan muchas veces el lugar histórico-social sobre el que están construyendo esos sistemas, a partir de los cuales los sujetos, ¿sí? Aprenderían, por ejemplo, o transformarían la información en estructura cognitiva. ¿Se entiende? En general, estos enfoques están tan situados y generalizan tanto sus análisis que tienden a invisibilizar cómo no es lo mismo en diferentes contextos el proceso de conceptualización que va a hacer un sujeto. Y además buscan regularidades, ¿sí? Esto es algo importante, digo, ¿no? En general se suelen buscar en el cognitivismo regularidades. Siempre hay una centralidad de lo repetitivo y rutinario en el proceso de adquisición de conocimiento y no en las fisuras. Y además hay una idea de clasificatoria. Digamos, parecería ser que los procesos cognitivos internos pueden ser analizables y clasificables, y hay como una especie de traslación del análisis del que está llevando adelante la construcción conceptual a lo que los sujetos hacen. Un ejemplo claro de cognitivista en los últimos tiempos que circula por todos lados es Manes. Me deben haber escuchado 1000 veces hablar a Manes. Manes es un cognitivista. Lo que pasa es que hoy el cognitivismo es un cognitivismo social, digamos. No hay Manes en ningún momento, o los cognitivistas estos, en ningún momento van a negar la situacionalidad, ¿sí? Ahora la agregan como un elemento más del sistema. Hay una base estructural siempre en el cognitivismo, o sistémica, como quieran llamarle, digamos. Nosotros en antropología tenemos a Bateson, por ejemplo, que no es un cognitivista, pero que de alguna manera toma como sistémico la idea de que existen estructuras subyacentes, no observables. Ahí quizás hay ahí por ahí hay una gran diferencia es la gran diferencia con el conductismo, ¿no? El conductismo creía que podía observar estas estructuras de alguna forma, como ciertos empiristas en la antropología, o como el estructural funcionalismo en la antropología, pongámosle. En cambio, el cognitivismo no estoy diciendo, no va caminando la estructura, ni es posible ser registrada la estructura. Es más al estilo levi-straussiano.
Hay una estructura que es subyacente y que tiene que ver con una dimensión histórico-social a partir de la cual los sujetos configuran o conceptualizan el mundo, ¿sí? Ahora, dicho esto, en general el cognitivismo incorpora la variable social, incorpora las dimensiones más, si se quiere, situadas de los aspectos, pero como un elemento más, ¿sí? Es una forma más a ser conceptualizado, es un elemento que juega con los otros elementos. Y puede ser escindido, digamos, ¿no? Por eso, como vos decís, en general, los sistemas de programación, ¿sí? Esto con un ejemplo re interesante, por ejemplo, es esto, son Microsoft no, es Mac o Apple, diciendo que sus sistemas son intuitivos. ¿La intuición de quién tienen? La de un yankee que vive en Massachusetts, digamos, pero la idea es que lo intuitivo, la idea es que el uso del espacio, el uso de la dimensión esta del espacio y el tiempo en el uso del mouse, y de que la intuición es sociohistórica, es cultural, y va a depender del lugar. Entonces, a veces ese tipo de categorizaciones que el cognitivismo hace son replicadas o utilizadas por los programadores para crear sistemas. Pero sin duda que los sistemas tienen prediseñado lógicas a partir de las cuales imaginan posibles respuestas de los sujetos, ¿sí? Esto que se habla hoy en día tanto de, ¿cómo se llama?, de las bases de datos y de que el sistema empieza, ay, me olvidé el nombre de la palabra, concha, en computación, y que salió ahora a la luz tanto, ¿cómo se llama? Que te dice que la palabra no es intuitiva, es cuando el sistema empieza a guardar información de uno y empieza a sugerirnos opciones. Bueno, tiene un nombre eso, técnico, que no me viene a la cabeza. El algoritmo. Lo que llaman logaritmos, sí, algoritmo, lo que llaman algoritmo, exactamente, lo que llaman algoritmo, está despojado sociohistóricamente el algoritmo, ¿sí? O sea, el algoritmo acumula información de cualquiera de las acciones de todos nosotros, pero las procesa como elementos, ¿sí? Los cuales pueden ser usados con más frecuencia o menor frecuencia por nosotros, y en base a esa mayor frecuencia o menor frecuencia de nosotros, nos ofrece cosas. Ahora, ¿qué está imaginando sociohistóricamente? Eso tiene de base a la teoría cognitiva. ¿Qué está imaginando? Que nosotros somos sujetos coherentes. Y bueno, por eso los algoritmos acá en Argentina estallan permanentemente, porque no hay coherencia, digamos. O sea, es muy difícil encontrar, es suponer que el sujeto es consistente en un montón de aspectos. Pero bueno, de base pueden estar algunas teorías del cognitivismo. Yo lo ubicaría mucho más ahí, Denise, que en el conductismo. El conductismo, muy raro que alguien hoy te diga que sea conductista, ¿sí? Sobre todo con la idea de estímulo-respuesta, era unidireccional, era mucho más empirista, digamos, ¿no? Es esta idea de suponer que si yo generaba un estímulo, la respuesta iba a ser siempre la misma, y el estímulo que se generaba, ¿sí?, se ultrageneralizaba en relación a los otros estímulos que estaba generando, pero que no estás poniendo en el análisis, ¿entiende? Bueno, va por ahí. Cualquier pregunta más, me interrumpan porque yo no los veo, ¿sí? Pero va por ese lado. En este seminario no nos vamos a meter con el cognitivismo porque es todo un rollo. Sí, vamos a entrar en los enfoques constructivistas. De hecho, hay autores cognitivistas que ubican a Piaget. Yo lo puse, ¿a dónde lo puse Piaget? Sí, lo puse entre constructivismo. Pero hay autores en la psicología, sobre todo, que es donde más se trabajan estas cuestiones, que van a ubicar a Piaget como un cognitivista, ¿no? Por eso, incluso a Vygotsky lo van a ubicar como un cognitivista. Yo no lo ubicaría nunca a ninguno de los dos en ese lugar, ¿sí? El constructivismo es de la década del 20 y es un posicionamiento teórico muy diverso. Ahora, pone el lugar en el sujeto, en cómo el sujeto construye, ¿sí? No en cómo se genera un sistema, o cómo el sistema se produce, o cómo se produce una situación de adquisición de conocimiento. El conocimiento nunca es adquirido por el sujeto, es el sujeto el que construye el conocimiento, ¿sí? Y esa es una distinción sustancial, ¿sí? Más allá que los cognitivistas también te van a decir que es el sujeto el que construye, pero hay momentos en el que el sujeto construye y hay momentos en el que adquiere el conocimiento. En el constructivismo eso es una interrelación imposible de separar.
¿sí? Hoy, en general, todos los que van a ser cognitivistas son personas que van a trabajar con la dimensión más biológica, con la dimensión sociobiológica, ¿no? De alguna manera, pero más con la dimensión sociológica. En general, las personas que están trabajando el aprendizaje en el campo de las ciencias sociales van a estar ubicadas dentro del constructivismo. Y ahí hay miles de teorías, ¿sí? Yo nombro algunas, pero por ejemplo, la teoría psicogenética, ahora vamos a ver un poquito de Piaget, ¿sí? Pero ahí tenemos después a Brunner, a Emilia Ferreiro, ¿no? Son como claves teóricos que han repensado esa teoría. Después más teorías marxistas como Vygotsky, Luria, un poco lo fuimos nombrando, pero después tenemos teorías de la actividad, ¿no? Que son también rusos, donde lo que ponen en el centro es en la interacción. ¿Sí? Cada una de estas teorías siempre lo que va a poner, va a ubicar de manera diferente, porque son enfoques y matices dentro de un gran enfoque, es la relación entre los sujetos, entre sí, y la dimensión histórico-social. ¿Sí? Algunos van a poner el foco más en el sujeto, otros en la relación entre los sujetos, otros entre lo histórico. ¿Sí? Siempre va a haber focos diferentes en esto. Y la teoría de aprendizaje situado, que un poco es la que estamos viendo acá, y que de alguna forma trae mucho de la antropología, ¿no? Esto trae mucho de la antropología. Acá en la teoría del aprendizaje situado van a estar metidas de alguna forma ciertas herencias boasianas, si se quiere, ciertas herencias malinowskianas, ciertas formas que tienen que ver con la historia de la antropología, y esta idea de que todo proceso, toda relación no está imbrincada en un entramado, que es imposible verla de manera escindida, ¿no? Entonces ahí hay ciertas corrientes de la antropología que han retomado las teorías del aprendizaje situado, ¿sí? Sin duda Boas, y sin duda diría muchos estructural funcionalistas de la década del 60 y 50, ¿no? Pero particularismo histórico y redefiniciones del particularismo histórico y redefiniciones del estructural funcionalismo, de hecho por la clase del seminario que tengo ya la semana que viene, el seminario, no, esto es seminario, se me mezclan todas las clases, pero la clase del seminario de maestría, que también estamos dando, que estaba releyendo a Gluckman, y Gluckman habla todo el tiempo de la situación, y habla de situación muy en el sentido que lo hablan Leib, Wegner o Rogoff, que es un poco donde nos vamos a poner ahora, para pensar otras cosas, ¿no? No sé si recuerdan el texto del puente en Zululandia, que es un texto hermoso, que lo deben haber visto en diferentes partes de la carrera, pero es un texto muy lindo, donde él analiza en África, en el sur de África, la inauguración de un puente. Bueno, nada, no les voy a contar, pero vamos a colgar con el texto, porque es un texto muy lindo, pero ahí Gluckman recupera cuestiones que tienen que ver con lo situado, ¿no? Y estamos hablando de un estructural funcionalista, hablando casi en la década del 50. Entonces, hay algo que tiene que ver con esto, y que tiene que ver también con las discusiones que la antropología, y con esto termino porque si no nos vamos a colgar acá, pero igual está bueno, tiene que ver con algo de las discusiones que la antropología le ha dado a la psicología. ¿Sí? La antropología discutió con la psicología mucho, lo deben haber visto cursando psicología general, pero hay una discusión sobre todo de cómo es redefinida ciertas posturas de Freud sobre la cultura, ¿no? Y cómo Freud trasladaba había cierto etnocentrismo en el planteamiento freudiano, y las discusiones que le salen a dar diferentes antropólogos, por citar un caso muy concreto y conocido por todos, Malinowski, ¿no? Y cómo le discute la teoría del Edipo y toda la discusión que Malinowski tiene con la teoría del Edipo en relación a cómo se da la Astrobrian y cómo se dan otras culturas, ¿no? Entonces, Malinowski ya en ese momento estaba diciendo, bueno, pará, Sigmund, lo que vos estás viendo en tu Austria mientras fumás y psicoanalizás a la clase media alta de Austria, Alemania y de los yanquis que acaban de ser psicoanalizados, está todo bien ahí, pero tampoco lo podemos llevar
a la Strobrian, digamos. Entonces hay algo de esto que la antropología ha estado siempre presente, y tiene que ver con esta idea doble en la antropología de decir, bueno, el conocimiento, las prácticas de construcción de conocimiento son situadas, ¿sí? Y al mismo tiempo son universales. Y este doble juego de la antropología, planteando que lo universal es que todos construimos conocimiento, y si quieren ahí lo tienen a Lévi-Strauss y todo lo que Lévi-Strauss plantea, lo universal es que construimos conocimiento, que complejizamos y conceptualizamos el mundo. Y lo particular es que ese proceso de construcción de conocimiento es siempre situado. Entonces ese universal y ese particular va a estar siempre jugando en el análisis de la antropología. Esa es la base que retoma la antropología en relación al aprendizaje, ¿sí? Y ahí es donde entra a jugar un tema muy subalterno en antropología, algo que no ha sido trabajado, muy poco trabajado en el aprendizaje, muy poco trabajado, sobre todo porque ha sido pensado en términos individuales, ¿sí? Porque parecería ser que para trabajar sobre el aprendizaje hay que trabajar lo individual, y eso, algo de eso, plantean Levi y Packer cuando analizan el texto hacia una ontología social del aprendizaje, ¿sí? Ellos de alguna manera dicen eso, y explican un poco por qué también, ¿no? ¿Por qué termina pasando eso en la antropología? Y tiene que ver con también la configuración de la ciencia, tiene que ver también con cómo se da la organización de las ciencias sociales en general. Pero bueno, ellos dicen, ¿no? Yo les citaba algunas cuestiones de ello en esta citita pequeña, ¿no? De que en general las teorías del aprendizaje suelen plantearse como desprovistas de valores sociales y políticos, ¿sí? A pesar de que tienen todas valores sociales y políticos, todas. ¿Sí? Siempre parecería ser que el aprendizaje, cuando estamos analizando una situación de aprendizaje, no nos estamos posicionando teórico-políticamente, esto es como permanente. Yo creo que ahí en el análisis que hacen ellos dejan de lado mucho a Vygotsky, lo dejan de lado porque después lo van a retomar y es la base de sus planteos, ¿no? Pero eso sobre todo todavía ahí están pensando mucho en las teorías hegemónicas del aprendizaje, que son más que en ese momento, que en el momento, que en la actualidad incluso, tienen que ver más con la teoría psicogenética, ¿no? Con Piaget, con Brunner, con todas las redefiniciones que aparecen. Bueno, ellos agarran y empiezan a analizar, van a tomar cómo aparece hoy el aprendizaje en algunas teorías, cómo dentro de ciertas teorías de la antropología o de cómo se analizan o cómo se intentan pensar las prácticas de los sujetos, sobre todo la vida cotidiana. Ellos dos lo que plantean es que hoy, en el contexto, el texto es bastante actual, si no me equivoco, ahí 2011, hay un reconocimiento de las teorías del aprendizaje respecto a considerar que de alguna forma es la cotidianidad, es en el plano de la cotidianidad donde se producen estos procesos de construcción y conceptualización del conocimiento que denominamos aprendizaje, ¿sí? Pero ellos dicen, pero dentro de esas teorías muchas veces está naturalizada una visión de la vida cotidiana, una visión de la vida cotidiana que parte de ciertos supuestos, ¿sí? Y esos supuestos tienen que ver con la relación sujeto-objeto, con cómo entienden el telos y cómo de alguna manera entienden el proceso de cambio. Entonces ellos agarran y van a empezar a analizar las dos teorías básicas. Esperen que voy a agrandar así se ve. Las dos teorías básicas, las voy a correr a ustedes, chicas. Analizar las dos teorías básicas que de alguna forma estructuran esto y que tienen que ver con lo que veníamos hablando un poco, que es un poco esto de la ciencia cognitiva y Piaget, ¿no? Y acá amplían un poco más, ¿no? Cómo es esta ciencia cognitiva, cómo siempre parte de una racionalidad, ¿sí? Siempre hay una racionalidad asociada, si se quiere, a ellos le llaman matemática, pero yo le llamaría lógica, sistémica, ¿sí? Para nosotros en la antropología la idea de sistema. Si se quiere también la idea de estructura en antropología, ¿sí? Como parecería ver que hay un supuesto subyacente de acción y de práctica de los sujetos que los moviliza a llevar adelante procesos de conceptualización, y en este caso de aprendizaje, que van a estar siempre dentro de un sistema posible de aprendizaje. ¿Sí? Entonces dice, bueno, el cognitivismo parte de una idea, una relación sujeto-objeto, donde el sujeto es una formalidad, ¿sí? Es un sujeto automatizado.
ellos, para vos, Piaget, para vos, Denis, ellos dos, ella y él, los dos, están discutiendo mucho con todas las teorías que están trabajando y analizando los usos y las prácticas de los sistemas digitales, ¿sí? Y de esto que te planteabas vos, que yo te decía que hablábamos del algoritmo. Están discutiendo mucho con eso, ¿sí? Porque, bueno, sobre todo por cómo de alguna manera empiezan las formaciones a distancia, las enseñanzas a distancia, el aprendizaje a distancia, empieza a ser un elemento, ¿sí? Y hay elementos que están previamente diseñados bajo sistemas lógicos que tienen un supuesto de lo que entienden que es aprender. Vamos a lo pronto. El PowerPoint, el Zoom, lo que sea, fue diseñado, fue escrito. Me perdí. Bueno, sigo. El Zoom, todos los sistemas estos están escritos, ¿sí? Escritos, cuando digo escrito, con código de programación, con un supuesto de los programadores de lo que se entiende que es aprender. De alguna forma, ellos están discutiendo con ese código base, con la no explicitación de la relación sujeto-objeto que ese código base tiene. ¿Sí? Porque el programador no se pone a refletir. Yo entiendo que el sujeto es... ¿sí? Bueno, nada, de alguna manera tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, y construye además un telos que tiene que ver con lo verdadero, ¿sí? Tiene que ver con lograr ciertos atributos posibles que vos vas resolviendo, ¿sí? Que vos de alguna manera eso que vas resolviendo parecería ser que lo resolvés vos, pero hay un código de base en ese aprendizaje que te va planteando posibilidades de resolución. Cuando nosotros, los que estamos por acá con edades similares, digamos, el librito los libros estos, Elige tu propia aventura, era que fue bueno que los libros esos que vos llegabas, leías una parte y tenías, eliges y vas por acá, eliges. Ahora, fíjense que en los juegos, los que tengan hijos o se vinculen con juegos, los juegos todo el tiempo dan opciones. Llegás a un lugar, resolvés un montón de situaciones y vas por acá o por acá. ¿Sí? Y parecería ser que uno está resolviendo esas situaciones, que uno está participando en la resolución de esas situaciones. La pregunta que se hacen ellos es, bueno, ¿qué supuesto de participación, qué supuesto de aprendizaje están planteando en esa aparente situación en la que vos estás resolviendo? ¿Sí? Entonces ahí dicen ellos que, bueno, es complicado. ¿Sí? Hay como un mecanismo de cambio que siempre está asociado al ensayo y error del que pensó el aprendizaje cuando programó. Entonces, van a ver es muy interesante, vean jugar, esto se ve cuando juegan, cuando un pibe juega los jueguitos es clarísimo, cuando juegan un juego en el Play o en cualquier lugar, van a ver que el pibe va haciendo, y el hacer, de alguna manera, es el que le permite, a partir de equivocarse, modificar nuevamente la acción que no le permitió avanzar al nivel siguiente, ¿no? Entonces esto está dentro del cognitivismo y de alguna manera lo que dicen ellos es fantástico, pero ojo porque acá, ¿sí? hay supuestos de un mecanismo importante, ¿sí? Donde parecería ser que el sujeto está eligiendo, pero no, el sujeto no está eligiendo ahí, no está construyendo conocimiento ahí, ¿sí? Está chocándose contra la pared permanentemente, igual sí es construir conocimiento a partir del hacer, pero se choca con las paredes que le ofrecen. ¿Sí? No hay un proceso de diseño del juego. Lo interesante de les niñes es que ya aprenden cómo meterse, cómo hackear las cuentas, entran al código base y escriben el jueguito, y ahí sí están rediseñando los límites. ¿Sí? Ahí sí están rediseñando los límites. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, de alguna forma, estos elementos de la ciencia cognitiva hoy hegemonizan lo que se entiende que es el aprendizaje, ¿sí? Hegemonizan lo que es. Y dice, el otro enfoque que tiende a hegemonizar es el aprendizaje piagetiano, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la epistemología genética y con esta idea de pensar que existe algo así como, bueno, perdón, me salen mis supuestos de lo que creo de la teoría. Para Piaget y para los cognitivistas existe, ¿sí? Esta idea de que a partir de una inteligencia motriz, de sensaciones, de acciones, de prácticas, ¿sí? Generamos o construimos conceptos a partir de una acción reflexiva. ¿Sí? O sea, ¿qué es? La reflexividad que generamos sobre nuestra práctica en el hacer, ¿sí? El que nos permite a nosotros
conducir nuevamente nuestras acciones. ¿Cuál es el problema de estas teorías o cuál es la dificultad? No en Piaget, en las apropiaciones actuales de Piaget, ¿sí? Esa es la idea de lo abstracto. Esta idea de que construimos conocimiento abstracto siempre a partir de una práctica, y que el estadio de mayor grado de complejidad del mundo social es a partir de la construcción de lo abstracto. Esta subalternidad entre la práctica y lo abstracto, ¿sí? Es complejo, ¿sí? Esto también, y es de alguna manera lo epistémico de las teorías cognitivas, ¿sí? Es lo epistémico. Siempre los procesos de abstracción que suceden a partir de conceptualizar el mundo social, a partir de una abstracción reflexiva, dicen Leib y Packer, se genera la acción. Y la práctica siempre aparece como subalternizada, una relación subalterna. La práctica nos sirve para acceder, pero la complejización de ese acceso sucede recién después que reflexionamos. Y acá hay supuestos etnográficos, ¿sí? En principio, ellos dicen el supuesto de que existe el sujeto y el mundo, para los dos. O sea, es como imaginar que existe esto independientemente de yo viendo esto. Ese supuesto es complejo, ¿sí? Es un supuesto dualista, dicen ellos. Después, parecería ser que siempre el sujeto el que carga con la responsabilidad de conocer y de construir prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? Como si el mundo no actuara sobre nosotros. E incluso en los posicionamientos teóricos cognitivistas, porque están planteados de esa manera. Ahora, invisibilizan ¿qué? La acción que el mundo ejerce sobre nosotros. Entonces, bueno, parecería ser que es la responsabilidad individual, o es la acción individual del sujeto conceptualizando el mundo, el que permite de alguna forma generar estos desarrollos cognitivos, esta conceptualización del mundo social, ¿sí? Y se invisibilizan los límites en la teoría cognitiva que analizan ellas, y el enfoque y lo etnocéntrico en los enfoques piagetianos, ¿no? Los límites que implica que nosotros estamos también construyendo conocimiento a partir de nuestros propios supuestos, ¿no? Entonces, ¿el límite cuál sería? Creer que existe una abstracción o una capacidad de abstracción universal. Seguro hay, podríamos sostenerlo. Ahora, en cada lugar se va a dar una forma situada, diferente. Entonces, si asociamos la construcción de conocimiento a la abstracción separada de lo situado, lo que creemos es que nuestra propia capacidad de abstracción es la forma en la que se va a abstraer y se va a construir conocimiento en todas partes. Esta idea de un conocimiento abstracto, objetivo, cada vez más formal, que de alguna forma es la base que sustenta hoy en la ciencia. O sea, el peso que tenemos nosotros sobre el resto de la sociedad como colectivo, como comunidad que legitima el conocimiento es central y tiene que ver con esa capacidad de abstracción. Parecería ser que el que puede replicar de manera abstracta lo que otros sujetos hacen de manera práctica está en un estado de mayor complejidad y de mayor conceptualización del mundo. Y la verdad que yo puedo explicar analíticamente a la perfección, ¿sí?, el proceso de uso de la tabla de surf de los pibes, que parte de lo que trabajo en el primer aprendizaje, y puedo describir incluso cómo hacer y analíticamente pensarlo todo. Ahora me trato de subir a la tabla y me caigo. Y el pibe que no puede explicar una garcha pasa por el lado mío riéndose, digamos. Entonces, parecería ser que esa escisión, ¿sí?, parecería ser que yo, porque puedo conceptualizar, tengo una capacidad mayor de construcción de conocimiento. Bueno, Leib, Werner van a traer, bueno, ojo, porque la práctica también es, ¿sí? Bueno, un poco estas son las teorías que van a discutir ellos, y ellos van a decir que detrás de todo esto hay un supuesto, ¿sí?, muy grande, que es la noción de refinamiento, ¿sí? Toman este supuesto a partir de lo crudo y lo cocido, no voy a desarrollarlo todo porque se nos va a hacer larguísimo, pero toman todo esto que ustedes ven acá, primero que lo voy a subir, y después está en el texto, el cuadro, estos cuadros, tanto el anterior como este que está acá,
los copié del texto porque están en el texto, digo para que se queden tranqui, que después los pueden mirar tranquilo si no es necesario. Ellos dicen, detrás de las teorías del aprendizaje, hacen el juego del crudo y lo cocido, y le agregan el refinamiento. Parecería ser que hay una idea de reflexividad, que la abstracción es una acción más refinada. ¿Sí? Que el que puede abstraer, que el que puede generar un proceso de abstracción, tiene una capacidad mayor, ¿sí?, de comprender, analizar y conceptualizar el mundo. ¿Sí? Y el que no tiene esa capacidad, es el que está crudo en sus dimensiones, aquel que hace pero no tiene una capacidad reflexiva sobre ese propio hacer, es una persona que no está repensando el mundo. ¿Sí? Y acá se juegan alguna discusión en otros textos, entran a discutir un poco con las teorías marxistas de conciencia en sí para sí. ¿Sí? Porque dicen también, de alguna forma esto ha sido alimentado por ciertas teorías marxistas, donde parecería ser que el sujeto que tiene conciencia de sí y para sí es el que puede emanciparse, y el que no, no. Y ahí hay algo, bueno, complejo, porque acá es donde se empiezan a mezclar las dimensiones. Vieron que un poco la otra vez hablábamos de las dimensiones, y estamos hablando de dimensiones sociales. Entonces, bueno, o dimensiones colectivas, son categorías de dimensión social. Es complejo de hacer esa crítica al marxismo, aunque yo creo que de alguna forma es pertinente, es bastante pertinente, sobre todo en algunas escuelas culturalistas, marxistas. Pero bueno, nada, ellos juegan con esta idea de lo refinado, como esta forma donde la cotidianidad, o de estas teorías que ahora en la actualidad tratan de recuperar la cotidianidad como el espacio de construcción de conocimiento, privilegian esos procesos abstractos de construcción por sobre esos procesos que son de la práctica, y no ponen el foco específicamente en lo que venimos y tratando de poner el foco nosotros, en el hacer de los sujetos, ¿no? Recuerden cómo en la clase anterior, no, en la anterior veíamos el texto de Rockwell, y cómo Sir Rockwell recuperaba, por ejemplo, el uso del patio en el hacer, y no en la conceptualización de ese hacer en los niños, y así miles de situaciones, ¿no?, que ella misma planteaba, ¿no? Y además generan una dicotomía muy grande, ¿no? Parecería ser que las formas de la práctica están asociadas a la repetición, están observados a la imitación, están limitados a eso, mientras que las de la abstracción tienen un nivel mayor de conceptualización. Acá en esto que les resalto, digamos, está un poco lo que les decía antes en relación a la ciencia, ¿no? Esta idea de que el aprendizaje es un movimiento hacia un espacio ideal, ejemplificado por la ciencia, la filosofía, de lo que lo cotidiano es el espacio de las sucias particularidades de la existencia, y de que hay naturalmente una oposición dualista de sujeto y objeto, persona y mundo, ¿sí? Y esto implica extender, de alguna manera, esta visión eurocéntrica hacia otros aspectos del mundo, ¿no? Entonces ellos hacen la crítica en relación a esta cuestión, ¿no? Y hacen una serie de planteos, ¿no? Bueno, acá retoman cuestiones de Marx, ¿sí? Donde plantean de alguna manera cómo desde la teoría marxista la categoría de praxis permite tener una concepción de los procesos de aprendizaje que al fin y al cabo tienen que ver con el aprendizaje de lo concreto, que el aprendizaje de lo concreto es ser conscientes de las fuerzas político-económico y sociales que estructuran las relaciones en un determinado momento histórico, ¿no? Entonces dicen, juegan a la discusión con las teorías dialécticas o con las teorías marxistas, y todas las demás teorías que plantean las ubican dentro del racionalismo, ¿sí? Donde existe esto que ya vimos y repetí 20 veces, esto de la abstracción, pero también esto del sistema, ¿no? De la posibilidad de un sistema, una estructura organizando los procesos de conceptualización, ¿sí? Bueno, ellos dicen poner el lugar en la práctica, poner el lugar en el sujeto histórico, ¿sí? Implica de alguna forma conocer esa capacidad del sujeto y del objeto relacionalmente, ¿sí? Bueno,
Y ahí empiezan a ubicar un poco el aprendizaje como parte de lo que ellos entienden como la participación cambiante en comunidades de práctica, ¿no? Que un poco vimos en otras clases, pero es el aprendizaje es aquello que se despliega en la acción, en la relación con otros sujetos colectivos, a partir de los cuales vamos construyendo, ¿sí?, comunidades de práctica, que son cambiantes y transformables permanentemente, ¿no? No es que, y ojo, acá hay que tener cuidado, no es que existen las comunidades de práctica, a veces hay apropiaciones de las categorías de Leib, y de Leib, sobre todo de Wegner, de comunidad de práctica en el sentido racionalista. Está la comunidad de práctica y los sujetos están dentro. Es exactamente al revés. Las personas que hacen eso, pobres, las violentan a los pobres chabones que trataron de la mina, que trató de explicar todo lo contrario, se quiere matar, porque en realidad es exactamente al revés, ¿sí? Yo creo que hay problemas de traducción, como comunidad de prácticas queda con un peso muy grande como traducción al castellano y a la antropología. Porque hay un conjunto de prácticas que hacemos en común entre los sujetos que se van configurando colectivos de práctica, ¿sí?, que empiezan a autoalimentarse, a redefinirse, a generar vínculos entre ellos y empiezan a construir quizás una práctica que podríamos decir que tienen en común. Pero no es que primero está la comunidad y nosotros nos insertamos. Eso no, ellos no plantean eso, ¿sí? Porque no existen, porque eso implicaría verla en términos estructurales y racionalistas, como lo discutíamos recién en el cognitivismo o Piaget, ¿no? Y para eso ellos traen la fuerza de la categoría de vida cotidiana en el sentido. Me di cuenta que el texto que les pasé tiene una parte que no está, que dice esta parte, no sé si alguno lo vio, esta parte está sacada justo en la parte donde se trabaja vida cotidiana, que lo hacen a partir de la escuela de Frankfurt, digamos. Pero bueno, no importa, lo reponemos. Y ahí es donde ellos traen la importancia de la noción de la vida cotidiana de Heller, de la escuela de Frankfurt, de esta idea donde lo cotidiano de alguna manera está puesto en el despliegue de la articulación de la dimensión sociohistórica que implica al sujeto y el sujeto implica a esa dimensión sociohistórica, un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Y en ese sentido ubican es el hacer mismo del sujeto el que configura la historia, el sujeto social el que configura la historia, ¿sí? Y la historia configura el hacer de ese sujeto en una relación permanentemente dialéctica. Entonces el aprendizaje está en esa actividad social de producción de lo social. La construcción de lo social es el aprendizaje en sí mismo. Por eso estos autores se dedican a analizar sobre todo situaciones de aprendizaje no escolares, ¿sí? En general estos autores o estas autoras tienden a trabajar en contextos no escolares, en contextos educativos, donde hay entramados educativos, pero no en dimensiones escolares. A mí me parece que es interesante pensarlo en los dos espacios, ¿no? Es interesante pensar los espacios, pero no hay mucho trabajo hecho, sobre todo de este enfoque dentro de lo escolar, ¿no? En general siempre es eso. Y yo creo que mucho pasa porque hay un prejuicio. Este prejuicio que veíamos un poquito incluso en estos propios autores, de imaginar lo escolar y lo educativo, incluso de la manera que ellos imaginan todo lo demás, teóricamente. Entonces parecería ser que en lo escolar no está el educativo, y que el educativo, y el otro día vimos, como cuando retomamos a Elsie Rockwell, digo, es una división analítica, hasta qué punto hablamos de educativo o de escolar en esa dimensión de la práctica cotidiana. Entonces, bueno, nada. De alguna forma el aprendizaje es el hacer del sujeto, ¿no? Y terminan o de alguna forma sostienen que la clave en el aprendizaje tiene que ver con ese participar en una práctica. Ese participar es estar en la práctica, que también es una palabra que ellos utilizan, una categoría que ellos utilizan, ellos utilizan, pero que para nosotros tiene un peso muy complejo. La categoría de participación tiene un peso muy complejo en la Argentina, en toda nuestra historia, entonces es entendida de esa manera. Yo creo que habría que ver cómo traducirla de otra manera, porque no tiene nada que ver con todo lo que se discute acá en términos de participación, porque es más que nada el hacer del sujeto lo que están planteando, ¿sí? Es el estar en el lugar, es a partir de la praxis, si se quiere, que
se despliega, que se aprende. ¿Sí? Ese es el sentido de participación que ellos y ellos están trabajando, digamos, ¿no? Entonces, esto nos pone a nosotros nuevamente en el centro de lo que veníamos planteando, pensar las prácticas de construcción de conocimiento, los procesos de aprendizaje como prácticas de construcción de conocimiento, y centrar la mirada en el hacer del sujeto, ¿sí? Y centrar la mirada en el hacer del sujeto, en ese desplegar de los sujetos, en esa interrelación entre los sujetos, nos permite de alguna manera pensar el aprendizaje. Así pensamos el aprendizaje. Y eso nos ancla con el segundo texto que teníamos hoy, ¿sí? Que es el de Rogoff, que no sé si es alguien muy leído de Rogoff en la carrera, me parece que no leyó nunca Rogoff, que hasta está más de moda Leigh Packer, que ahora está de moda, hace 7, 8 años menos, diría 4 o 5 años, los que empezamos a leerlo éramos mancillados en diferentes encuentros colectivos de investigadores y vapuleados por ciertas compañeras y compañeros que no podían ver la riqueza del enfoque Bueno, recuerden a Rogoff porque va a pasar lo mismo, en 2 o 3 añitos va a estar de moda y todos van a decir que leyeron a Rogoff. Así que recuérdenlo porque es interesante. Bueno, Rogoff es una pedagoga, ¿sí? Es pedagoga. Ahora no me acuerdo, lo había buscado para charlarlo con usted, me olvidé. Si era yankee o era inglesa, me olvidé. Pero es una pedagoga, es alguien que trabaja en los intersticios más en el sentido rockwelliano, teórico-conceptuales, ¿no? Está siempre dando vueltas por espacios y está siempre intentando pensar de alguna forma, intentando darle su discusión, sin duda es con poder plantear la posibilidad de analizar etnográficamente los procesos de construcción de conocimiento y específicamente los procesos de aprendizaje en el plano microcotidiano, si se quiere, ¿sí? Y que puedan ser registrables y analizables esos, ¿sí? Ella está discutiendo con muchas corrientes vygotsquianas del aprendizaje, porque intenta de alguna forma poder ir más allá de la aceptación de que hay un proceso, en realidad intenta volver más analítico la idea de zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Intenta desagregarla en otras categorías y desagregarla en dimensiones conceptuales, ¿no? Y además intenta hacerlo etnográficamente, a pesar de no ser antropóloga, yo si no me equivoco es pedagoga, pero bueno, por eso no me acuerdo si es yankee o inglesa, pero es como una formación más en términos de estudios sociales, ¿no? Nosotros acá tenemos como más dividido, pero vieron que en ciertos espacios, sobre todo los yankees, tienen como una formación más global, más holística, y empiezan a articular. Pero es una autora que se ve mucho más en ciencia de la educación que en antropología y en ciencias sociales. Bueno, ella tiene una serie de categorías, ¿sí? Que son un poco las que están en el texto y que plantean el texto. Ahora vamos a ver dónde las piensa, vamos a tratar de tomar a las autoras para ver cómo lo piensan. Ella dice, hay 3 planos, si se quiere, 3 procesos. Ella no habla de planos, si no me equivoco, pero sí, de hecho ahí dice planos. 3 planos de lo sociocultural, en términos de lo que nosotros estamos analizando, en el marco que estamos pensando, serían 3 grandes procesos, ¿sí? Que están vinculados entre sí, y construye categorías analíticas, ¿sí? Para analizar la práctica. Ella lo denomina actividad. Lo que ella está denominando actividad es lo que nosotros estamos denominando práctica. La actividad es el hacer del sujeto, el hacer con otros en los sujetos, ¿sí? Entonces, ella habla de actividad, nosotros estamos hablando de práctica, pero es lo mismo, es el hacer del otro en sujeto relacional. Entonces dice, hay 3 planos de ese hacer del sujeto, de las actividades. Un plano que tiene que ver con lo comunitario, institucional, ¿sí? Que se juegan, que ella dice, acá se juegan procesos que tienen que ver con el aprendizaje. Un plano interpersonal, donde lo que se juegan son situaciones de participación guiada, dice ella, o procesos
de participación guiada, y un plano que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con la apropiación participativa, ¿sí? Que es muy parecido en términos de aprendizaje a la noción de apropiación, que nosotros venimos manejando, de Willis y de... Ay, me olvidé el nombre del historiador. Bueno, ya me va a venir. Y están muy vinculados, pero no hay diálogo. Por lo menos en la teoría, en lo que uno lee, no hay diálogo, ¿sí? Están muy vinculados. ¿Alguien habló? Chartier. Chartier, gracias, Javi. Sí, gracias. Sí, Chartier. Sí, hay algo en este sentido de cómo ella piensa la apropiación participativa, que sería el proceso que se da en una práctica, en una actividad, llama ella, donde el sujeto interactúa, se apropia lo que de alguna forma se está desplegando en términos, primero, en términos interpersonales y comunitarios. ¿Sí? Son divisiones analíticas estas. Apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje. Todo el texto de ella dice, estas son divisiones analíticas. Todo esto se da todo el tiempo vinculado. Lo que podemos llegar a dividir en términos observacionales son los planos de la acción del sujeto. Una acción más personal, una acción más interpersonal y una dimensión comunitaria institucional, ¿sí? Después, en toda acción comunitaria institucional están presentes las tres dimensiones analíticas que ella plantea: el aprendizaje, la participación guiada y la apropiación participativa. En todos los niveles, en todas las prácticas, en todas las situaciones interpersonales están las tres. En todas las situaciones comunitarias están las tres. ¿Se entiende? Son divisiones analíticas que construyen. Por eso yo les construí el pin este, que intentaría transmitirles a ustedes la idea de la materialidad, y a esa materialidad, ¿sí?, se le desprenden las líneas de lo analítico que construye ella. ¿Se entiende? Esto es importante. Es importante porque si no, es tentador, y es algo que ella intenta todo el texto diciendo, es tentador todo el tiempo construir estructura, volverse estructuralista en esto. Y no es que se nos vuelve tentador a nosotros construir sistemas y ser estructuralistas, sino que estamos en una sociedad que tiene naturalizado, como dicen Leigh y Parker, esa forma de construcción de conocimiento. Entonces nosotros tendemos a eso porque está en nuestra cotidianidad naturalizado. Entonces queremos escindir lo que aparentemente se plantea dividido. Ahora, más allá de que en realidad está presente interrelacionalmente, lo que no tenemos es que caer en la tentación de que se expresa empíricamente esa división, ¿sí? Sino que nosotros iluminamos partes diferentes para ver eso. Ahora en el texto ella da unos ejemplos interesantes para ver esto. La participación guiada es lo que pasa en lo interpersonal. Ella lo dice, no solamente lo que pasa cara a cara en términos comunicativos, sino en el hacer, por eso pone el codo a codo, ¿sí? Tiene que ver con las rutinas interpersonales. ¿Sí? Y el aprendizaje es lo que pasa en la actividad comunitaria, ¿sí? Fíjense incluso cómo también tiene conexiones con Leigh Wegner, un poco se nombran entre sí, con esto del aprendizaje situado, digamos, porque ellos lo están planteando en términos colectivos, ¿no? Pero tiene que ver con el focalizar la atención, sobre todo en el aprendizaje, en la situación de la actividad total, en la situación de la práctica total. En el otro se focaliza en el intercambio entre los sujetos, y en el otro se focaliza en el proceso de apropiación de ese sujeto. Uno puede poner el foco, de hecho hay un dibujito en el texto perfecto, uno pone el foco y digo, bueno, yo puedo mirar lo que está haciendo una persona, puedo mirar lo que está haciendo esa otra persona, pues, ahora dice, todo eso está todo el tiempo junto interrelacionalmente, ¿no? ¿Y ella dónde lo va a estudiar esto? Ella va a estudiar a las chicas Scout de América, que son muy divertidas, ¿no? Son personajes muy, muy interesantes, y va a estudiar, dicho en el texto lo dice, que además las estudia porque una de las investigadoras, esto tienen de bueno, por eso cada vez que sigo hablando me da la sensación que es yankee, sí, porque aparte tiene que ver con eso, o por lo menos hace el estudio este en Yanquilandia, que los yanquis tienen menos prejuicio que nosotros. Entonces ella dice, bueno, nuestro estudio lo hicimos acá,
porque una era mamá, una de las del equipo era mamá, y entonces podía participar de eso, de que participa todo el tiempo. Todos los años hacen la venta de galletas con las que se financian las chicas Scout, que son muy simpáticas. Yo vamos a hacer un experimento, a ver si nos sale. Yo traje 2 pequeños videitos de las chicas Scout que son superiores. No sé cuál poner peor, si el que más bizarro o el menos bizarro. Vamos a poner primero el menos bizarro para que nos divirtamos después viendo el bizarro. Son cortitos, son de 1 minuto, pero necesito que me avisen si lo ven. La verdad no sé si esto va a funcionar o no. Entonces, de compartir la pantalla. Así que, sobre todo técnico, avísenme si lo desmutense y díganme si lo ven. Vamos a darle clic. Y vamos a ver si lo ven. Ah, qué chiquitito, qué hija de puta el coso. Esperen, a ver cómo hago para ampliar esto. Denis, vos que sabés estas cosas, ¿estás por ahí? A ver ahí donde dice YouTube. Ahí. Ahí. Ah, donde dice mirar en YouTube. Qué hijo, ahí está. Pero cada vez que toco mirar en YouTube se me va. Tendría que verme. Y si no, ampliar todo el rectángulo. Me lo abrió en otro lado. Iba a decir eso, sí. si copias el link directamente. O desde uno, o el recuadro que tenés por ahora, No te uno de escucho los nada puntos, porque está. Esperen, tal vez uno de los puntos blancos. esperen un segundo, ¿eh? No me deja minimizar. Ah, me abrió esto. Esperen. Ah, me estaba matando. Abrió 3 veces. Lo abrió me lo generó en una página emergente. Bueno, vamos a hacer así. Vas a tener que compartir esa compartir página. esa pantalla. Sí, sí, Claro, me doy cuenta que voy a compartir esa pantalla, pero esperen que. Tac. Lo abre. Esperen que. Otra maxi puede ser en el mismo archivo que lo estabas compartiendo, ampliar en uno de esos puntitos blancos, hacer el rectángulo más grande provisoriamente y Esperen, lo voy a compartir después lo volvés a achicar. directamente. Ya salí del coso, pongo compartir. Esperen que me tiró acá una cosa rarísima. Y le pongo compartir el YouTube y ya está, porque me vuelve loco el coso. Pensé que íbamos a poder verlo. Estaba experimentando acá porque después quería experimentar en otras clases más complicadas y quería ver si le daba clic ahí. Yo me acuerdo en didáctica lo habías logrado, Denis, esto, cuando estuviste en las clases. Esperen. Tac, tac. A ver si me deja. Share screen. Hijo de puta, ¿por qué no me dejas ver esto? Esperen, porque además no me permite ver porque tengo tantas pantallas abiertas que no me la muestra. Esperen. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. ¿Qué más podemos cerrar? Tengo un montón de pantallas abiertas y el Zoom me da la opción solamente de algunas de las que tengo. Ahí está. Tac. Ahí la van a ver. ¿Lo ven, no? ¿Ven el YouTube ahora? Genial. Bueno, Sí, ahí se ve. ahí va. ¿Escuchan? Esperen. Porque No. hay que esto también, me había olvidado cómo esperen. Cuando comparto tengo que compartir también sonido. Share sound. ¿Escuchan ahora? Sí. Yo me uní con las Girl Scouts porque tenía mucho interés en ayudar a mi comunidad y también unirme con las Girl Scouts era como unirme con un grupo de hermanas. Con las Girl Scouts pude encontrar oportunidades que no hubiera encontrado en otro lugar. Desde pequeña siempre quise ser una doctora y en Girl Scouts nos demuestran las diferentes carreras y oportunidades en las carreras de ciencias. En el otoño voy a estudiar en la universidad. Voy a estudiar biología para ser una doctora. Seguiré viviendo la manera de Girl Scouts porque me encanta el servicio comunitario y quiero influir a la generación que viene detrás de mí a involucrarse más y más.
Mi familia ha participado en mi experiencia de Girl Scouts en diferentes maneras, como mis hermanas y yo uniéndonos a Girl Scouts con la ayuda de Share, que nos ha dado becas para poder participar en Girl Scouts. Mis parientes como mi mamá me han ayudado también en Girl Scouts con mi experiencia, con las cosas pequeñas como transportación o ayudando con nuestros proyectos comunitarios. Teniendo padres en Girl Scouts es un gran apoyo para nosotras y nos unimos más y crecemos más como personas. Girl Scouts ha tenido un gran impacto en mi vida y sé que ustedes tendrán la misma experiencia uniéndose con Girl Scouts. La comunidad latina uniéndose a Girl Scouts se unen a una fuerza que hace una diferencia. Miedito, ¿no? Da miedito. Lo ves y da miedito. Esperen que el otro es mejor, porque el otro le pone bizarrez a la situación. A ver cómo hacemos. Tac. Ah, el oro, esperen. Tenés que hacerte un canal de YouTube y reaccionar a estas cosas, Maxi. Son buenísimos, son muy bizarras. Espérenme. Otra vez lo mismo. No sé por qué no me deja. Cállate. No, igual me abrió cualquier cosa. No, esperen. Quiero que vean el otro. Ahora me obsesioné. Bueno, no lo vamos a poder ver. No lo permite. No sé por qué me, me abre un video diferente al que cargué yo. Se ve que le pifié ¿cómo se llama? Al PowerPoint cuando cargué el link, pero me abre un video diferente. Si mandas el link por el chat y lo vemos. Es que me lo abre, esperen, me lo abre. Cada uno lo ve. No, pero es que eso es lo raro. Este me lo abre en el videíto, pero no me lo permite. Bueno, vamos a ver si lo. Esperen. Este me lo abre en el PowerPoint, pero no me lo abre cuando le doy el link arriba. Esperen. Vamos a hacerlo así. Tac. Me lo abre, me permite ponerlo acá, pero no me permite borrar esto. No borrar este otro. También se pone pesado. Pero me deja de reproducirlo acá. Veo. ¿Ven ahí, no? Every cookie sold in Que the no sé Girl si Scout escuchan. Cookie Program helps girls learn lifelong lessons in people skills, decision making, money management, goal setting, and business ethics. It's amazing how much you can learn from a cookie. The Girl Scout Cookie Program. Think outside the box. Este es buenísimo. Me pareció espectacular este a mí, porque lo que me pareció espectacular es que la galletita lo miraba, ¿vieron? Es como que la galletita la miraba a ella y la galletita le decía más o menos lo que era la vida, digamos, ¿no? Bueno, estas son las chicas de Scout que estudia robot. Aparte, no sé qué le generó el video, pero tiene un montón de cuestiones súper interesantes en relación a lo que ella plantea con las categorías, ¿no? Y fíjense cómo el propio video va planteando todo el tiempo las tres dimensiones, lo personal, lo interpersonal y lo comunitario, ¿no? Como las chicas dentro de la comunidad de chicas
pero no es solo la comunidad de chicas, es la comunidad de chicas de la localidad, donde están las madres, donde están los padres. Bueno, hombres no creo no se enuncia. Y además cómo de alguna forma se construye esa idea de comunidad a partir de la galletita que la mira. La galletita es como la representación del aprendizaje de la práctica comunal, digamos, ¿no? La galletita que te vigila, que en vez de Dios está la galletita mirándote, que además, vieron que la galletita, la nena es de tez negra y la galletita es blanca, es terrible, digo, bueno, una galletita de chocolate, digo, ¿no? Es como bien esas cosas que, pero bueno, más allá del miedito que generan está eso, ¿no? Como la dimensión de la galletita pensando esa totalidad, esas situaciones de aprendizaje comunitario, esto de la práctica comunitaria para aprender de alguna forma lo que son las normas de convivencia sociales, la relación entre lo social, ¿sí? Después va apareciendo esta de la participación, el concepto de participación guiada es muy interesante para ver lo interpersonal. Acá en el video aparece todo el tiempo entre, bueno, la galletita y adultos, ¿no? En el primero algo aparece, algo la nena dice de las compañeras, pero la participación guiada también tiene que ver con el aprendizaje en el hacer, ¿no? Es ese aprendizaje en el hacer, donde voy aprendiendo a partir de alguien que me guía, pero ese alguien puede ser un adulto, pero también puede ser una compañera, digamos, puede ser un compañero. Es el hacer, pero no hay una conceptualización, no es que está conceptualizando, voy a guiarla, no, es como ese aprendizaje que se va desplegando a partir de un hacer, a partir de, bueno, vendo la galletita, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora hacemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, ahora vas haciendo algo que cualquiera de nosotros habrá vivido 1000 veces en miles de contextos laborales, miles de contextos familiares. Vamos aprendiendo, y siempre hay alguien que maneja un grado de información o de práctica diferente, pero no es que nos dice, tenés que hacer esto. Uno lo hace porque ve que el otro lo está haciendo, porque entiende que el código del aprendizaje, que es la categoría más amplia para ella comunal, es que uno haga eso, en función del lugar que está, el lugar que ocupa, la relación que tiene, el vínculo que tiene con otros, ¿sí? Y la apropiación participativa es el momento ese en el que empiezan las nenas a crecer y a transmitirle al otro y empezar a desarrollar, ¿no? La carita de la galletita con ella, la nena va creciendo con la galletita y después la galletita aparece cuando la nena tiene la última imagen es la hija, es ella, y la galletita que vuelve a aparecer y le vuelve a enseñar, ¿no? La galletita como la dimensión de lo colectivo, pero expresado en términos más del sujeto, más del momento de apropiarse. Y me apropio la galletita, y en el momento en que me apropio la galletita paso a ser una chica scout, eso me hace ser parte del plano comunitario, al mismo tiempo que está el interpersonal jugando, ¿no? Es interesante, ella hace el estudio, después lean el texto, lean 1000 situaciones más, 1000 análisis más, pero me parece que son categorías interesantes. Es interesante el texto de Rogoff para ver esto de los planos, esto de los 3 planos de la práctica, ¿no? Ella de alguna manera plantea eso, de alguna forma están estos 3 planos jugando todo el tiempo, ¿sí? Y depende cómo los miremos, ¿no? Ella tiene en el texto, tiene este dibujo, ¿sí? Este que está acá, ven que estos son como lupas, está el observador, y según qué esté registrando de esa actividad, de esa práctica social, ¿sí? Va a registrar un aspecto. Pero es el investigador el que lo registra. En la dinámica de lo social están permanentemente interactuando esas prácticas de aprendizaje. Y para poder pensar y conceptualizar cualquier situación de aprendizaje tenemos que poderlas verlas todas. Después diremos en qué plano ponemos el foco, pero tenemos que poder verlas todas, porque en el plano van a estar todas, en la dimensión van a estar, en el proceso, como venimos diciendo nosotros, van a estar todas. El aprendizaje el más colectivo, si se quiere, la interpersonal y el aprendizaje más guiado, ¿sí? Todos van a, interpersonal es el guiado, sí, participación. El aprendizaje participativo, la participación, va a estar también, que es la más individual. Todos esos 3 planos tienen que estar siempre, ¿no? Y ella dice, además, que todo esto además lo construye para discutir básicamente con las teorías de la internalización del conocimiento. Es esta idea de creer que hay un proceso a partir del cual la información, que está discutiendo con el cognitivismo nuevamente, ¿sí? Esta idea de que hay un conjunto de información, por eso hace este dibujo que está acá, ¿sí? Donde una persona le da al sujeto la información, el sujeto la propia y se la devuelve. Y parecería ser que hay una línea temporal
entre el proceso de aprendizaje, la apropiación del sujeto. Lo que dice Rogoff es que no, que eso pasa todo el tiempo permanentemente. Es en la vida real, en la cotidianidad, en las situaciones que analizamos nosotros, están las tres dimensiones de Rogoff permanentemente en interacción. Es el investigador que decide poner el foco en una, en otra o en otra, o decir, bueno, voy a tomar esta como para analizar, pero están las otras dimensiones, ¿sí? Entonces ahí vuelve a discutir con esta idea más cognitivista, donde parecería ser que la apropiación es el sujeto que se apropia, que devuelve, que vuelve, y la temporalidad existiría, ¿no? Es como esta idea que uno siempre plantea de una correspondencia directa entre enseñanza y aprendizaje. Parecería ser que si yo te enseño, vos vas a aprender, y que suceden en simultaneidad enseñanza y aprendizaje. Y a uno le pueden enseñar algo y puede aprender 3 meses después lo que le enseñaron, ¿sí? Porque la temporalidad es simultáneamente compleja en este proceso. Permanente y simultánea, dimensional y simultánea, ¿sí? Por eso ella plantea la categoría de acontecimiento, ¿sí? Porque para ella las actividades se despliegan en términos de acontecimiento, ¿sí? Y acá hay mucho de la antropología dando vuelta en esta idea de práctica y de acontecimiento. Que el acontecimiento también tiene que ver, podríamos generar una analogía con lo que se entiende que es lo situado para Leigh Wegner, ¿sí? Pero acontecimiento también lo podríamos pensar como los acontecimientos que el estructural funcionalismo de los últimos tiempos, cuando hablábamos de Gluckman, analizaba la situación de la inauguración del puente en Zululandia, ¿no? Hay múltiples planos jugando permanentemente en la práctica de los sujetos. Somos los investigadores que ponemos el foco en uno o en el otro, pero para analizar el aprendizaje tenemos que verlos todos, porque en la situación de aprendizaje están todos. Y después vuelve, bueno, esto, la misma participación activa de los niños es el proceso por el cual ganan experiencia en una actividad, ¿sí? Para ella el proceso es el producto, y es este proceso el producto. Para ella es el proceso el aprendizaje. No existe algo que yo adquiero, no hay información que yo adquiero. El aprendizaje es el proceso mismo de aprendizaje. Medios y fines, como queramos llamarle nosotros, son situaciones que están permanentemente articuladas, ¿no? Entonces la apropiación participativa para ella nos permite analizar los procesos personales, ¿sí? Como práctica, siempre de manera cambiante, entendiendo que todo proceso personal es cambiante, y entenderlo de manera cambiante es lo que nos permite entender el proceso personal, ¿sí? O el proceso de la práctica del sujeto, ¿sí? Pensarlo como cambiante, es lo que nos da el pie para pensarlo en relaciones interpersonales. Porque es cambiante, porque está permanentemente dialogando con otros. No existe la posibilidad de una práctica de conceptualización sin el otro, sin el mundo. Entonces, es cambiante el proceso personal como práctica, la conceptualización, porque siempre está de manera interpersonal en un esquema, ¿sí? Que ella lo llama esquema de participación guiada. Entonces, toda situación va a estar siempre en ese esquema. Siempre va a haber, por más que pongamos el foco en el proceso de apropiación de un sujeto, una dimensión de otros sujetos en ese proceso, sean presentes o no presentes. Cuando ella daba algunos ejemplos, pero se da el ejemplo de un niño, creo que era redactando una narración, ¿no? O escribiendo una narración en la escuela. Bueno, suponer que el chico está llevando una práctica solo él, es un error, porque el concepto, porque la está haciendo porque en algún momento se le planteó lo que es una narración, porque alguien lo guió a la narración, porque está viendo cómo otros narran, entonces narran. Es uno como investigador el que decide escindir un aspecto para no ver la relación. Entonces, eso hace que entendamos siempre las prácticas de apropiación del sujeto o de conceptualización del sujeto de forma cambiante, porque siempre van a estar cambiantes porque están en vínculo con otro. Y porque las vemos de manera cambiante, es que podemos pensar en un sistema de aprendizaje que se despliega en una comunidad, ¿sí? Siempre van a estar sociohistóricamente situados, ¿no? Entonces es siempre el proceso de apropiación participativa que implica procesos personales, entendiéndolos como una práctica, van a estar siempre en una dimensión cambiante porque están en relación con unos otros, ¿sí? Que se despliegan en una participación guiada, pero dentro de un sistema de aprendizaje más amplio o situado social históricamente en una comunidad, ¿no?
Y esto es un poco el enfoque sociocultural de los procesos de construcción del conocimiento, ¿sí? Que nos permite analizar cómo se transforman los sujetos, grupos y comunidades, en tanto que juntos constituyen y construyen la práctica social, ¿no? Y este enfoque, y hasta acá esta idea de comunidad, de prácticas, nos lleva al punto que seguramente vamos a desarrollar al final de toda la cruzada, porque los próximos encuentros van a empezar a venir los compañeros, creo que la que sigue es Mer, los compañeros a plantear otras dimensiones de esto en otros enfoques. Así como lo vimos en aprendizaje, Mer va a tratar de pensar algunas cuestiones en sus temáticas, después creo que viene Javi, después viene Vicky. Y al final vamos a retomar todo esto para intentar pensar qué son las prácticas colectivas de construcción de conocimiento, a las cuales nos dejan las puertas de pensar esto, la teoría y el planteamiento tanto de Rogoff como de Lev, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos hoy. Traté de ir a las chapas. Corto esto y abro por si tienen dudas, discusiones o preguntas o alguna cuestión que quieran que veamos juntos. O comentarios, no sé. Mer, Javi, ¿quieren decir algo? También. ¿No? No tienen por qué decir nada. Si no, vamos con los textos. Si no, nos queda media horita para ver los textos, los textos que no pudimos ver el otro día, que son los de Gon y los de Priscila. Sé que es una bajada densa de teoría y de posicionamiento, entonces entiendo que queden pensando, pero bueno, lean los textos, esta es clave. A mí algo que me gustó yo no llegué mucho a leer, pero leí las primeras páginas de Rogoff, y algo que me gustó mucho lo que iba leyendo. Y está bueno. Está muy con mi tema y eso, pero había una parte que decía, y estoy medio leyendo acá, resulta incompleto asumir que el desarrollo se da en un plano y no en los otros, o que la influencia puede funcionar en una u otra dirección, o que pueden ser calculadas las contribuciones relativas de cada instancia. Esa última frase, creer que con nuestro abordaje, cuando realizamos este proceso que hablábamos en las clases pasadas de resumir, de acotar, o sea, de poner el foco en lo micro, en lo particular, para dar con las grandes preguntas, con los grandes abordajes, creer que al hacer ese proceso, que si bien es parte de nuestro enfoque, estamos de alguna manera pudiendo calcular las contribuciones relativas a cada instancia, es decir, que yo puedo a partir de un abordaje creer que la docente dijo tal cosa y el estudiante recibió tal otra, o que hubo tal estímulo y respuesta, o algo así, bueno, digamos, en una situación concreta, por más que la contextualicemos a partir de un enfoque sociocultural, sociohistórico, nunca llegamos a dar con una especie de cálculo de lo que está pasando, algo así, de qué clase de interacción concreta se dio en términos de aprendizaje o de lo que fuera. Eso me llena de preguntas, porque digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, describimos, contextualizamos, y ese enunciado me parece que nos pone siempre ante el para qué hacemos, para qué investigamos, qué estamos queriendo, con qué estamos queriendo dar. En mi caso personal, en mi trayectoria en relación al estudio de la antropología, yo entré a la carrera tratando de calcular, tratando de descifrar la realidad o lo que pasa o algo así. Por eso esta clase de textos me sacude bien, porque me dice esto de basta de buscar de calcular que la docente dice tal cosa y que el estudiante está recibiendo tal otra, y que nosotros a partir de nuestra mirada podemos llegar a explicar qué está pasando ahí. Más allá de que fui entendiendo en los últimos años un poco mejor, o conociendo el enfoque histórico etnográfico, siempre me siguió costando abandonar esa premisa
de ir por el cálculo de las cosas. O sea, a medida que iba conociendo el enfoque histórico etnográfico y el enfoque me iba diciendo, che, nada es duro, causal o explicable de por sí, aún así siempre estaba como esa expectativa de que en algún momento sí se llegue a dar porque se mejora la contextualización, porque se mejora en el abordaje o lo que fuera. Entonces, nada, me pareció que ese momento ahí fue como interesante. Igual, una cosa que no me hiciste acordar con lo que comentaste vos, yo omití algunas cosas, toda la discusión sobre desarrollo y aprendizaje, que es una discusión vygoskiana, yo lo omití, ¿sí? Porque estaríamos toda una clase entera explicando la diferencia entre desarrollo y aprendizaje en Vygotsky, que es clave, ¿sí? Un poco en el texto que tiene mío está, no me acuerdo si está ese texto, pero no sé, está ese texto, no me acuerdo qué texto está, pero la distinción entre desarrollo y aprendizaje, o está en didáctica, no sé, se me mezclan las cosas. Es como importante, sobre todo porque tiene que ver con una discusión con Piaget, entre Piaget y Vygotsky. Entonces, cuando ella está hablando de desarrollo, se está metiendo en esa discusión, ¿sí? Se está metiendo en esa discusión. Para los enfoques socioculturales, el desarrollo se logra o se promueve a partir de tensar el nivel de desarrollo. No es observable el desarrollo, ¿sí? Lo que observás es la práctica del desarrollo, por eso ella dice eso. Entonces lo que observás es el aprendizaje, porque es la práctica la que estás observando, o el hacer. Rogoff lo plantea en varias dimensiones. En cambio, para el cognitivismo y para el piagetismo, lo que observás es el desarrollo, no el aprendizaje. Entonces, por eso Piaget analiza. Pero está bien, para Piaget está bien, porque en términos, él trataba de ver cómo los niños construían conceptos. No sé si está bien, pero bueno, tenía que ver con eso, de cómo la epistemología construía conceptos. Entonces, lo que quería registrar era el desarrollo de la construcción del concepto, no el aprendizaje. Y ahí está el problema de la teoría, ¿entendés? Entonces, lo que a vos te pasa es como hasta esperable, e incluso es parte de lo que en el seminario venimos planteando. Nosotros estamos metidos hace muchos años, en tu caso, ¿cuántos cumpliste el otro día? Pues te saludamos, 30. pero nadie te preguntó, 30, sí, yo te iba a decir, 30. No me acordaba. 30 años dentro de una sociedad que piensa cognitiva y organiza nuestras prácticas cognitivamente. Es muy hegemónico el enfoque, pero es muy hegemónico al punto que lo tenemos hipernaturalizado el enfoque, ¿sí? Entonces, es lógico que te pase eso. Y más siendo músico, ¿no? Eso lo dejo para que lo trajes en terapia, pero más siendo músico, ¿no? Eso está bien. Donde hay estructuras que parecería ser que son lógicas, qué sé yo, pero hay improvisaciones, no sé, hay otras. De hecho, vos lo laburás mucho musicalmente, pero es lógico que nos pase. Eso nos habla, volvemos a un poco lo que estaba, no me acuerdo en qué clase, donde decíamos, por eso siempre hay que pensar los procesos de construcción de conocimiento cuando analizamos los procesos de otros, pero cuando analizamos los nuestros. O sea, por eso hay que hacer, por eso es tan difícil trabajar este tema, porque nos obliga necesariamente a reflexionar sobre nuestros procesos para reflexionar sobre los procesos. Acá no lo podemos esquivar nunca. Nunca, en antropología nunca lo podemos esquivar. Pero cuando trabajamos esto, más aún, porque es lo mismo. Usamos la conceptualización para pensar procesos de conceptualización. Entonces necesitamos tener muy claro cómo conceptualizamos nosotros para no naturalizar cómo conceptualizan los otros. No sé si se entiende lo que digo. Es muy complejo y entonces tenemos que estar permanentemente poniendo en tensión que en nuestra práctica cotidiana, en nuestra historia social, está naturalizada la conceptualización cognitivista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no mirar procesos de conceptualización, de construcción de conocimiento, de aprendizaje, como queramos llamarlo, sin omitir que nosotros tenemos naturalizado el cognitivismo cuando vemos procesos de conceptualización del otro. ¿Se entiende? Por eso el trabajo de Leib y me olvidé el nombre, de Parker, que dice eso. Bueno, ojo, muchachos, porque el problema acá tiene que ver con eso, y por eso también la antropología los ha omitido. Porque cuando leemos un poco, si vos lees los clásicos, cosas que algo vimos pero no lo vimos del todo el tiempo están discutiendo esto. Todo el tiempo lo están discutiendo. Bueno, pero no lo han puesto en tensión.
Javi, ¿vos querés decir algo? Te veo con el No. micrófono en la mano. Sí, no. La pregunta de Gonzalo me hacía acordar, no sé, la similitud o cómo pensarlo desde ahí, algo que estamos trabajando en relación a esto del pasaje y cómo pensar un poco el Estado, ¿no? Siempre que la pregunta por el Estado, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Entonces terminamos leyendo autores que nos dicen, o corrientes, que ver por sus efectos, las cosas que le hacen hacer que hace la gente en relación a eso. Bueno, esto un poco parecería lo mismo, no vamos a captar el aprendizaje como algo cerrado, como una esencia, qué sé yo, sino por las prácticas que hacen los sujetos en relación a todas las otras cosas que se les propone, el contexto en el que están y demás, ¿no? Me parecía como pensarlo es que es la misma de línea. forma medio similar, ¿no? Sí. Con el texto Salvo que anterior, con creas los que la efectos. dona te sigue a todos lados. Si vos, Claro. si vos cuando andás por tu casa ves la dona, bueno, ahí lo podés ver, porque sería ver estamos en eso, problema. igual lo que vos planteás. Sería como que el nivel de lo... sería ver la dona, o sea, por eso es terrible. Fíjate el video, lo terrible que es, que te hace creer que existe la posibilidad de ver la situación en términos de lo que dice Rogoff, del aprendizaje. Verlo, encontrarlo, sería ver la dona, boludo, que estaríamos rechiflados. Hay gente que la ve, qué sé yo. Gente que la ve, la dona o cosas peores, pero sería como suponer que uno puede observar esa situación. Por eso también es un texto interesante en relación a cómo ella distingue, en lo metodológicamente es muy interesante, es una traducción de porquería, pero el texto es muy bueno, no hay mucho traducido de ella. El texto es muy bueno porque distingue los planos, ¿sí? Lo que ella llama actividad, los planos, del análisis que hace ella de los planos, los procesos del análisis que hacemos de los procesos. ¿Sí? Metodológicamente es muy interesante el texto. Sí, sí, de hecho habla un poco de esa separación de planos y de cómo los planos no están jerarquizados, pero sí analíticamente. O sea, que jerarquizar un plano en términos analíticos no es jerarquizarlo en términos orgánicos, como diría Gramsci, por ejemplo. Gramsci decía, eso estaba citado en un texto de Rockwell, de repensar las instituciones, que decía, los intelectuales suelen convertir sus distinciones conceptuales en distinciones orgánicas, como que lo que creen que ven que es, terminan pensando que así es, que es orgánica la vida, algo así. Esa frase también. Hay pequeñas situaciones en los textos que para mí son como siempre, en lo personal, me impactan bastante y siempre tienen que ver con esta parte de dejar de buscar lo orgánico, lo que es dado, ¿no? Lo que, la realidad como si estuviera, como si fuera un rompecabezas, que uno tiene que descifrar el contorno de cada pieza, algo así. Por eso este texto me gustó desde ahí, y a la vez otra cosa, en algún momento habla sigo con Rogoff, a ver, que le había puesto un comentario, acá. Cita a Dewey, no sé cómo También se lo pronuncia. omití, para no volverlos locos. John Dewey. En un momento dice, participando en una actividad asociativa, el individuo se apropia del propósito que la provoca. Esto dicho en 1916. Es un grosso. Pero dice, viste, el individuo se apropia del propósito que provoca la actividad asociativa en la que se encuentra. Entonces, no es tanto que adquiere un conocimiento, sino que está inmerso en una... Acá se espera que, todo individuo ha crecido y debe crecer siempre en un medio social. Sus respuestas se vuelven inteligentes o alcanzan su significado simplemente porque vive y actúa en un medio de significados y valores aceptados. Como que dice que hay adultos que tienen como un propósito y a partir de esos propósitos es que se va dando como la reproducción de conocimientos, algo así. Sí, John Dewey es clave. Yo no lo planteé porque es darle una vuelta de tuerca, pero la noción de sujeto de Dewey. Liliana, ¿se acuerdan? Era fanática de Dewey, Javi. Liliana hinchaba las bolas con sí, a mí fue ella la que me hizo leer hace 20 años. Tenía su librito. Pasa que es un tipo que escribe
entre la filosofía y no es no hay una lógica científica, es más un comentario, pero el tipo, la noción de sujeto de Dewey, del niño sobre todo, trabaja con los niños, es muy interesante, porque tiene que ver con eso, ubica en la acción del sujeto, en la práctica del sujeto, el proceso, no en la adquisición de los objetos. ¿Sí? A Ana mí es, Quiroga no lo retomaba, no teníamos un texto de Ana Quiroga en didáctica que como que tomaba todas estas cuestiones. Y puede Hace ser, muchos años que nos había dado Liliana, era cortito, estaba bueno. puede Si ser. lo encuentro te lo paso, Gonza. dale, dale. Voy a como mechar este comentario a lo que es mi tema, porque Dale, dale. Y justamente entramos esa en tu parte tema. de cuestión comunitaria del aprendizaje, en donde dentro de esa comunidad hay sujetos que medio que saben y que tienen un propósito de que los niños aprendan, algo así, ¿no? Como que está esta especie de intencionalidad de que, estoy mezclando porque no estoy leyendo, pero que los que no están entendiendo entiendan un poco más, algo así. Como que un poco en esto de la persona educada, ¿no? Que más o menos haya una noción de entrenamiento, algo así. Nada, la idea de esto de que hay una apropiación de un propósito me hizo pensar en los docentes, en el caso de mi campo, que tienen un propósito. O sea, que en la escuela en la que yo estoy hay construcciones de propósitos y me llamó la atención, porque yo constantemente ese campo termino en mis registros, termino poniendo de algún modo a los estudiantes versus los docentes, algo así, ¿no? Como una especie de lógica carcelaria, que en algún punto, no sé, yo siento que los docentes objetivan a los estudiantes como estas personas sin normas, sin cultura, sin conocimiento, y que es su responsabilidad educarlos, y que es su responsabilidad no sé qué, y que en ese proceso de alterización, de objetivación, como que terminan produciéndose ciertas como omisiones, como validaciones de determinadas prácticas que hacen los estudiantes y como descarte de otras. O sea, se valoran algunas, no se valoran otras. Si los pibes están hablando entre ellos, están como saboteando la clase y no estando quietos o en silencio. Entonces, de algún modo termino como siempre poniéndome en ese lugar de los estudiantes, como de qué manan de esa cosa del mundo adulto, algo así. Más allá de que pueda haber situaciones concretas de violencia o de violencia institucional o de lo que fuera, la idea es también que yo entré a ese campo como que era una escuela interesante justamente por el equipo docente, y que el tema que yo por el cual estaba empezando a poner atención ahí para la tesis, tenía que ver con un proyecto local que estaba llevando a cabo esta escuela y un proyecto que empezó a operar desde el Estado y que hacía que el proyecto local no pudiera llevarse a cabo, como ciertos rasgos interesantes por los cuales era interesante de registrarlo. Entonces, nada, la idea es un poco, a veces se ha hablado, yo estoy en el equipo de investigación, y se ha hablado un poco de hay que cuidar a esta escuela, hay que saber contextualizar y dimensionar de qué manera vamos a abordar determinada problemática. Y en mi caso es esa clase de cuidado acá, a ver cómo lo abordamos, me pone en la preocupación personal de decir, bueno,
no estoy como de algún modo como poniéndome en contra de estos docentes cuando justamente el Estado un poco ya los está históricamente machacando, históricamente la docencia aparece como un lugar desprestigiado o incluso en términos laborales precarizado, sabiendo inclusive toda la historia de la lucha docente. Hoy me toca participar como docente también de esa preocupación política por ver de qué manera abordar toda esta dinámica social sin caer en estas dualidades. Alguna vez leí un texto de Fernández, ¿cómo es? La que tiene un seminario anual. Marinés. Fernández Marinés, Álvarez. ajá, Fernández Álvarez. Sí. Álvarez. Y que también un poco retomando a Gramsci y eso, planteaba esto de no poner a sociedad civil versus Estado o esta cosa que siempre todo el tiempo. Ahí es que me viene esta preocupación de cómo hago para abordar el entramado sin crear facciones, o esto que decía de Gramsci de no soy yo el que estoy viendo distinciones analíticas y las termino volviendo distinciones orgánicas. Esto de los estudiantes como grupo identitario de alguna manera versus los docentes como grupo identitario versus los funcionarios estatales, y que hay como una red de disputas. Lo que a mí me plantea la tradición del equipo es, bueno, cómo romper con esos pequeños cercos analíticos y dejar de verlo como círculos que operan, sino como la noción de práctica y de contextualización en términos de las prácticas como un entramado que no responde necesariamente a núcleos o a círculos, se entiende un poco a pequeñas estructuras colisionando. En ese sentido es que, díganme si se entiende, porque yo capaz estoy... Que están mezclando muchas discusiones a la vez, me parece ya. Sí, mi cabeza. Cuando te extendés mucho pasa eso siempre. Pasa cuando hablo más de 2 minutos seguidos, me pasa eso. No, es así. Pero ahí el compañero te recomendó un texto de Sontag que suena prometedor, pero me parece que el texto ese que yo hincho bastante para que se lea en didáctica de Naroski sobre la posición política del antropólogo, antropóloga, lo que fuese, me parece que está bueno para pensarlo en el sentido de, y retomando capaz algo de lo que estaban discutiendo o lo que estaba presentando Maxi antes, si pensamos la observación participante y nosotros nos pensamos como participamos, con nuestros conocimientos, nuestros intereses, nuestra participación más o menos periférica dentro de las distintas prácticas que se desarrollan en la escuela, ahí vos tendrías que poder correrte un poco de esa posición de lo que yo digo va a generar quilombo en la escuela. Perdón, no te quiero bajar el ego, pero Sí. tampoco tanto, ¿viste? Como, ¿no? Están todos esperando leer lo que va a escribir Qué sé Gonzalo. yo, no logran transformar. Entonces también como eso es porque vos, me parece a mí, es porque vos no te entendés como parte de esa comunidad de prácticas, en la que lo que vos digas puede tener un peso, pero tampoco es que lo va a transformar todo. Y por el otro lado también me hacía pensar un poco en esto que Max introdujo al principio, de ciertas herencias no queridas, en las cuales es muy difícil correrse del sentido común funcionalista que se nos ha instalado, lo educativo, ¿no? Entonces, los roles, y es imposible, o no imposible, pero es muy difícil correrse del rol de la escuela transmitiendo conocimiento y entonces el de los docentes en el rol de educador y el de los estudiantes en el rol del aprendiz. Y correrse de eso es difícil, o sea, para quienes participan de esa comunidad de práctica, como para nosotros también, por este sentido hegemónico tan fuerte de lo que pasa dentro de ciertos
estas instituciones. Una categoría funcionalista por excelencia es la de institución, digamos, ¿no? Entonces, el esfuerzo está en romper esos supuestos, esas herencias no queridas que siguen ahí operando cuando miramos, digo yo. Ok. Sí, yo creo que a mí me parece que tendés a encontrar, a mí lo que me parece es que teorizás demasiado. Yo creo que tenés que ser, a mí una cosa que vengo pensando hace tiempo es que cada uno de nosotros en nuestro proceso formativo como antropólogos debería pasar por todas las escuelas de la antropología en el proceso formativo. Entonces uno debería hacer un momento, un rato evolucionista, otro rato funcionalista y estructuralista, otro rato particularista histórico, otro rato... Pero eso es como si existiera un Claro, tipo ideal de funcionalista, por un tipo eso, ideal de estructuralista. eso es lo que quiero decir, todos ¿No deberíamos era entrar, Radcliffe Brown? claro, un tiempo ser... entonces, a mí me parece que hay algo también del recorrido, y esto lo diría para todos, que tiene que ver con poder identificar el plano de la práctica, el plano del hacer, el plano de los sujetos en interacción o las relaciones, y no tanto en dónde ubicamos a esos sujetos en las relaciones solamente, sino poder registrar la práctica, y en ese sentido ver cómo en esa práctica están interactuando las dimensiones. Cuando vos ves el texto de Rogoff, la mina te está diciendo, están todas ahí, vos elegí una y sobre esa actuá. No vas a poder cubrir las otras. No es que vos vas a escribir un texto donde cubras todas las dimensiones. Bueno, elijo esta, explicitando que voy a poner el foco en esta. Y las otras las dejo de lado sabiendo que están para analizarlo. Pero no va a estar todo el tiempo en el análisis eso. El tema es después construir esa como hegemónica en relación a los otros puntos de vista. Que eso no lo vas a hacer. No es que vos vas a decir, yo voy a poner el foco en la relación esta y después considerar que esa es la única forma de mirar lo que estás mirando. No, pones el foco diciendo, bueno, está esta, está esta, está esta, está esta, está esta. Yo voy a poner el foco en esta. ¿Sí? Eso no quiere decir que las otras las ignoren, ni quiere decir que las otras no sean importantes, sino simplemente que no se puede poner el foco en todas. Se describe, se muestra la totalidad y después se analiza una de las partes, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces en mi tema, un poco siguiendo esto que acabas de decir, Maxi, empezando a entender o tratar de ver, es como que me estoy enfocando en esa interacción que se da en el aula, en un contexto de clase, y he registrado a los pibes haciendo las actividades, escribiendo, charlando, he formado parte de ese momento, y como lo hago en el marco de la obligatoriedad escolar, en el marco del pasaje, en el marco de este proceso que yo hablo de alterización, de decir, bueno, construimos, esta escuela tiene una concepción de los ingresantes que vienen, y a partir de eso como que construyen el proyecto, y el Estado, el gobierno de la ciudad, cuando hace el EPA, construye un problema en torno al pasaje y hace este programa, este proyecto de articulación, en todo ese entramado es cuando digo, bueno, ¿qué pasa con los chicos? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en el aula en ese contexto? Ahí es que empiezo a registrar, y ahí voy a ir como registrando cosas, y aparecen estos pequeños niveles del uso del celular, o la otra vez estaba pensando en el uso del humor, por ejemplo, Horacio lo hace a eso en su tesis, como vos podés analizar el humor como un tipo de respuesta que se replica en ese contexto, y ahí vos ya tenés como un pequeño nivel en el que podés focalizar una vez contextualizado con todo lo que mencioné antes, ¿no? Sí, yo bueno, lo que creo es que no te tenés que enroscar con la contextualización. O sea, que tenés que poder también poner el foco un poco en lo otro, no solo la contextualización. ¿Se entiende lo que quiero decir? Más bien invertir el foco es lo que te está planteando Maxi. O sea, vos empezás por las prácticas, y para poder explicar
las prácticas, Sí. la historicidad de esa práctica, los espacios por los que eso circula, es como invertir, porque si no, qué sé yo, es como hay que irse hasta el universo, no sé, digamos. Sí, Entonces, sí. si haces al revés, si empezás desde la práctica y empezás a desanudar la práctica para explicarla, ahí ves hasta dónde llegar en la contextualización. Es como un proceso al revés, me parece, lo que te está planteando. Sí, yo recuerdo cuando vino Rockwell la última vez, mencionó un pequeño ejemplo que decía, había una llave abierta en una escuela y cuando me empecé a preguntar por qué esa llave, quién la tenía, por qué no estaba, por qué esa puerta no podía acceder cualquiera, cuando empecé a indagar y ver quién tenía esa llave y quién podía usarla y quién no, y qué sé yo, terminé llegando a planteos sobre lo estatal, algo así, había dicho. Pero no era que el planteo de lo estatal la hizo pensar en esa llave, sino que fue ese caso particular, la inquietud que le surgió después de estar en un tiempo prolongado en el campo, la inquietud particular de las prácticas que generaba esa situación, le pudo dar, la fue llevando a indagar cuestiones de la política de ese lugar y que esas cuestiones, pero bueno, no sé, algo así, yo igual estoy como... Ese texto que es Claves para la Apropiación, Keys for Ajá. Appropriation, Esto yo lo escuché a ella hablarlo, no, no claro, leí ella lo el texto. contó, Sí, de ahí sí. sale su tesis, y lo que ella hace es registrar, ni siquiera una práctica observada, sino en los registros de la escuela. Y ahí ella empieza a darse cuenta que esa disputa por las llaves de la escuela tenían que ver con las relaciones entre las familias y el Estado y la disputa por la educación, porque lo que pasaba es que antes de la reforma del porfiriato, las llaves las tenían los, o los curas o los referentes comunales de cada comunidad. En cambio, cuando con la reforma y con la reforma también de... Ahí llega a los docentes, porque es con la reforma ahí no me sale ahora, del magisterio, digamos, que las llaves las empiezan a tener los maestros. Entonces, que le dan y que le sacan la llave en la comunidad, que no sé qué. Entonces, ahí vos vas viendo eso que estábamos diciendo recién, cómo la contextualización es necesariamente algo que se amplía a partir de el problema que estás construyendo de una práctica. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, Está re bueno para entender eso. ni hablar. ¿Cómo es? ¿Cómo es el texto? Claves para la apropiación. Está en la Super Biblia. Sí, sí, no, no la tengo, en la que salió Está ese día. digital. Es digital gratis, ¿eh? Después Está Sí, sí, digital. sí. Sí, también me acuerdo de Bourdieu diciendo que el límite del campo es el límite de sus efectos, como esa idea de cuándo termina una contextualización, o no es la pregunta en realidad, pero es esa cosa de ir dejándose llevar por la práctica que te llama la atención. Yo me acuerdo que uno que vos decís, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Es como, o como dijiste vos, Merla, otra vez, estaban todos hablando de qué vas a hacer cuando seas grande, qué vas a hacer cuando seas grande, que esa pregunta te fue llevando a la indagación. En mi caso, creo que me cuesta encontrar esa pregunta, pero en realidad la estoy como buscando en esta cosa de por qué aparece la cuestión de la preocupación por el bajo rendimiento o por la falta de normas o por... Es que para mí no te dejando... tenés que preguntar por qué, ¿entendés? Tenés que evitar eso, porque eso es lo que te lleva a vos a generar mucho supuesto. No te preguntes por qué. Ahora que te diste cuenta que aparece por todos lados, pregúntate a qué se asocia en cada situación, pero no te preguntes por qué. Sino pregúntate a qué se asoció, qué actores aparecieron alrededor de eso. El por qué todavía no, digo yo, perdón, señor director. No, igual yo voy a decir algo, perdón, no es que sea mala onda, sino que son las 5 y ya se fueron 2, y bueno, igual no le vamos a hacer a Priscila que presente en este apuro, quedará para la próxima, pero antes que se empiecen a desconectar todos uno tras otro, porque nada, la vida es así y no queda otra,
lo que les propongo es, Mer, ¿podemos empezar con Priscila la otra vez? Así no queda para el final. Sí, iba a decirles eso. Iba a decir exactamente Dale. eso. Priscila. No, Priscila, no, Gonzalo ya está, queda Priscila. Gonzalo ya habló y ya no está. puede tener Ya 3 no le horas dejamos más hablar hablando, más. así que lo vamos a dejar después para las devoluciones. Démosle el lugar a Priscila, porque aparte lo armó Obvio. bien y estaba todo armado, pero no da para ahora hacerlo corriendo, y está bueno que esté el resto de los compañeros y todo eso, y nada, no sé qué tienen que hacer otros, y no quiero que quede en esto, pero bueno, acuérdense, Obvio. Viene Mer en la próxima y vamos a tratar de, ¿crees que hay algún texto en particular que... No lo subí finalmente, así que prometo subirlos hoy o mañana para que los lean. Les puedo mandar por el campus cuál conviene leer esta semana y cuál la otra, porque son los Sí, mismos textos. mandalo y ya está. El lunes a la mañana tienen ahí los textos y tienen todos los 4 textos y cuál tienen que leer. Bueno, gracias por escuchar. Perdón si acaparé, la intención era que les nos sirviera para el debate, así que espero que haya sido. No sientas culpa. Sirve para todos, no te preocupes. Lo planteo nada más que para que, bueno, nada, respetar la situación, la gente se va yendo y no da que no lo digamos. Bueno, nada, la próxima tenemos a Mer y vamos a trabajar lo de ella, igual todas las dudas vamos a hacer, y vamos a ver si con lo que fueron mandando le vamos haciendo algunas devoluciones en texto directamente, porque si no va a ser un bardo y no nos va a alcanzar el tiempo. Y bueno, si quedaron dudas de la clase de hoy, anótenlas, piénsenlas y lo vamos viendo. Son textos complejos, así que y son temas complejos, pero vamos a volver sobre esto. Y una cosa para que te quedes tranquilo, trabajar con las cuestiones de conocimiento tiene su complejidad. Por algo la antropología no las abordó. Por algo no hay historia. ¿Sí? Así que tranqui, porque trabajar con estos temas no hay mucha historia. Fíjate que los que han trabajado con esto trabajan con el conocimiento tal como objeto, ¿sí? O cómo circulan los circuitos de conocimiento. Ahora, trabajar con la producción del conocimiento no son temas que han sido tan históricamente abordados por la antropología. Hay, obviamente, pero no es algo central. Así que, nada, es complejo, hay que tener paciencia. No, yo de hecho estoy en un proceso de bajar, porque venía muy, muy arriba y la verdad que me hacía estas preguntas desde la ansiedad y estoy aprendiendo a hacerlas desde el proceso, ¿viste? Así que lo pueda hablar así ahora es parte también de ese proceso, así que también confío en este espacio. Así que buenísimo. Bueno. La terapia. Ay. Bueno, buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Espero que estén bien y nos vemos el viernes que viene. Mer, Javi, ¿nos quedamos en charlando un toque? Y le decimos a Vicky que venga, ¿sí? Yo voy a dejar de grabar. Adiós. Bueno, nos vemos. Cuídense. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chau.